28 de noviembre de 2024. La última gran diva del cine mexicano está muriendo. Fuera del hospital, decenas de cámaras esperan una noticia. Los reporteros hablan en voz baja. Los admiradores rezan. En las redes sociales, millones de personas siguen minuto a minuto el estado de salud de la mujer que durante más de 7 décadas desafió al tiempo, al escándalo y al olvido. Pero mientras México contiene la respiración, hay una pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Y si Silvia Pinal se llevó un secreto a la tumba? No un romance. No una fortuna. No una película perdida. Sino un hijo. Durante décadas, ese rumor apareció una y otra vez entre pasillos de estudios de cine, camerinos, periodistas de espectáculos y viejas conversaciones de la época de oro. Un rumor que siempre fue desmentido, ridiculizado o simplemente enterrado por el paso del tiempo. Un supuesto hijo relacionado con el hombre más idolatrado de México. Pedro Infante. Dos nombres capaces de detener un país entero. Dos leyendas convertidas en inmortales. Y una historia que, si fuera cierta, cambiaría para siempre todo lo que creemos saber sobre ellos. Porque los grandes secretos no desaparecen. Solo aprenden a esperar. Hay quienes aseguran que existe un hombre que pasó toda su vida intentando demostrar que fue abandonado al nacer. Que buscó respuestas durante décadas. Que tocó puertas que jamás volvieron a abrirse. Que reunió documentos, fotografías, cartas y testimonios, convencido de que detrás del silencio existía una verdad demasiado grande para ser aceptada. ¿Es un hombre que descubrió el secreto mejor guardado de la época de oro? ¿O solo alguien persiguiendo una ilusión imposible? La respuesta depende de las pruebas. Y también de cuánto estamos dispuestos a creer. Porque esta no es únicamente la historia de Silvia Pinal. Ni solamente la historia de Pedro Infante. Es la historia de un misterio que ha sobrevivido generaciones enteras. Una historia donde los rumores se mezclan con documentos, las versiones se contradicen, los silencios pesan más que las palabras y las preguntas siguen sin encontrar una respuesta definitiva. Hoy vamos a recorrer cada pieza de ese rompecabezas. Los hechos documentados. Las declaraciones. Los testimonios. Y las afirmaciones que hasta ahora continúan siendo motivo de debate. Al final, no seremos nosotros quienes dictemos el veredicto. Serán ustedes. Porque algunas historias terminan cuando aparece la verdad. Y otras apenas comienzan cuando alguien se atreve a buscarla. Ciudad de México. Finales de los años 40. La lluvia golpea los ventanales de una vieja casona, mientras un automóvil negro se detiene frente a la entrada. Un hombre desciende, mira a ambos lados para asegurarse de que nadie lo observa y entra sin pronunciar una sola palabra. En el interior, una joven espera con el corazón acelerado. Tiene un futuro brillante por delante. Pero esa noche siente que todo puede derrumbarse. Él se acerca lentamente. Ninguno necesita presentaciones. Son dos de los rostros más conocidos del cine mexicano. Dos figuras destinadas a convertirse en leyendas. Durante unos segundos, el silencio pesa más que cualquier palabra. ¿Estás segura de que nadie nos siguió? Ella asiente con la cabeza. Nadie. Él respira profundamente. Sabe que si alguien descubre que están ahí, al día siguiente los periódicos harán pedazos sus carreras. La habitación queda en silencio. Solo se escucha la lluvia. Solo se escucha el tic-tac de un viejo reloj. Y en ese instante, sin saberlo, podría estar comenzando uno de los rumores más persistentes de la historia del espectáculo mexicano. Durante más de 7 décadas, una pregunta ha sobrevivido al paso del tiempo. ¿Silvia Pinal y Pedro Infante ocultaron un secreto que nunca salió a la luz? No existe una respuesta definitiva.
Lo que sí existe son testimonios, versiones contradictorias, documentos cuya autenticidad ha sido debatida y personas que aseguran que detrás del brillo de la época de oro existía una historia completamente distinta a la que conoció el público. En un tiempo donde un simple escándalo podía destruir una carrera, la vida privada de las grandes estrellas se protegía con un hermetismo absoluto. Los estudios controlaban la imagen de sus actores. Los periodistas evitaban publicar ciertos temas. Y muchas decisiones se tomaban lejos de las cámaras. En ese contexto nacieron decenas de historias que nunca pudieron comprobarse, pero tampoco desaparecer. Entre todas ellas, una sobresale por encima de las demás. La del supuesto hijo secreto atribuido a Silvia Pinal y Pedro Infante. Con los años aparecieron personas asegurando conocer detalles desconocidos, investigadores afirmando haber encontrado documentos y versiones que intentan explicar cómo pudo haberse mantenido oculto un secreto de semejante magnitud. ¿Son pruebas suficientes? ¿Se trata únicamente de coincidencias? ¿O estamos frente a una leyenda que fue creciendo con el paso del tiempo? Para responder esas preguntas hay que regresar al principio. Mucho antes de la fama absoluta. Mucho antes de los aplausos. Mucho antes de que sus nombres quedaran grabados para siempre en la historia del cine mexicano. Porque toda gran leyenda comienza con un encuentro. Y quizá también con un secreto. La fama puede ocultar un romance, pero jamás consigue ocultar un corazón. Ciudad de México, noviembre de 1949. Mientras millones de mexicanos hacían fila para ver las películas del hombre más querido del país, nadie imaginaba que, lejos de los reflectores, el destino estaba escribiendo una historia que jamás aparecería en los periódicos. Porque los amores más peligrosos siempre nacen en silencio. Pedro Infante ya no necesitaba presentaciones. Su voz llenaba las radios. Su sonrisa conquistaba cines enteros. Su nombre era sinónimo de éxito. Pero detrás del ídolo existía un hombre agotado. Un hombre perseguido por compromisos, rumores y una vida sentimental convertida en un laberinto del que parecía imposible escapar. Y entonces apareció ella. Silvia. Apenas una joven actriz que empezaba a abrirse camino. Cada vez que entraba a un estudio de filmación, sentía que debía demostrar el doble que los demás. Era bonita. Sí, pero también inteligente. Disciplinada. Y tenía algo que ningún director sabía explicar. La cámara parecía enamorarse de ella. Después de aquella fiesta en casa de Jorge Negrete, Pedro no pudo sacársela de la cabeza. Intentó convencerse de que solo había sido una conversación agradable. Un baile. Una coincidencia. Pero 3 días después terminó marcando aquel número de teléfono que llevaba escrito en un pequeño papel doblado dentro de su cartera. ¿Bueno? Silvia reconoció la voz al instante. Durante unos segundos ninguno habló. Solo respiraban. Como si ambos supieran que aquella llamada podía cambiar sus vidas. ¿Acepta cenar conmigo? Silvia cerró los ojos. Sabía que debía decir que no. Sabía que era una locura. Los dos tenían compromisos. Los dos pertenecían a un mundo donde cualquier fotografía podía destruir una carrera. Pero también sabía que llevaba 3 noches pensando en aquel hombre. Solo una cena. Pedro sonrió. Solo una. Eligieron un restaurante pequeño en Coyoacán. Nada de lugares elegantes. Nada de fotógrafos. Nada de periodistas. Una mesa escondida al fondo. Era la primera vez que podían hablar sin música, sin aplausos y sin cámaras alrededor. Hablaron durante horas. De sus sueños. De sus miedos. Del precio de la fama. Pedro confesó que muchas veces deseaba desaparecer durante unos días para volver a sentirse una persona común. Silvia admitió que el éxito comenzaba a darle miedo. Porque cuanto más famosa se volvía,
menos libre se sentía. Aquella noche descubrieron algo inesperado. No estaban hablando el ídolo de México y la nueva promesa del cine. Estaban hablando dos personas profundamente solas. Cuando salieron del restaurante comenzó a llover. Pedro se quitó el saco y lo colocó sobre los hombros de Silvia. Ella sonrió. Nadie recordaba un gesto tan sencillo. Nadie la había tratado con tanta delicadeza. Caminaron varias calles bajo la lluvia, sin importar que los zapatos se empaparan, sin importar que alguien pudiera reconocerlos. Por primera vez en mucho tiempo, ambos olvidaron quiénes eran. Antes de despedirse, Pedro tomó suavemente la mano de Silvia. «Quiero volver a verte». Ella bajó la mirada. Sabía perfectamente que aceptar significaba cruzar una línea de la que quizá nunca podrían regresar. Porque no solo estaban desafiando a la prensa, estaban desafiando a una sociedad que jamás perdonaba los errores de sus estrellas. Silvia tardó varios segundos en responder. Finalmente levantó la vista. «Está bien, pero prométeme una cosa, la que quieras. Que mientras estemos juntos, aunque sea por unas horas, no seremos Pedro Infante ni Silvia Pinal. Solo dos personas intentando ser felices». Pedro asintió lentamente, sin saber que esa promesa marcaría el inicio del romance más peligroso de sus vidas. Y también el comienzo de un secreto que, de ser descubierto, podía destruir para siempre dos de las carreras más grandes del cine mexicano. Durante los siguientes meses, Pedro y Silvia convirtieron el anonimato en su refugio. Cada encuentro era cuidadosamente planeado. Una llamada breve. Un automóvil distinto. Un restaurante apartado. Una pequeña casa alejada del ruido de la ciudad. Allí no existían los aplausos. No había cámaras. No había contratos. Solo dos personas que por unas horas olvidaban el peso de la fama. Pedro volvía a reír. Silvia volvía a sentirse libre. Pero mientras ellos creían haber engañado al mundo, el mundo comenzaba a observarlos. En los estudios de cine empezaron los comentarios. ¿Has visto que Pedro desaparece cada vez más seguido? Silvia también pide salir antes del rodaje. Seguro no es casualidad. Nadie tenía pruebas. Solo sospechas. Y en aquella época, una sospecha podía ser más peligrosa que una fotografía. Las revistas vivían de los rumores. Los productores protegían la imagen de sus estrellas como si fuera oro. Un escándalo sentimental podía cancelar películas, romper contratos y convertir a un ídolo en noticia de un día para otro. Pedro lo sabía. Silvia también. Por eso cada despedida era más difícil que la anterior. «Esto no puede durar para siempre», susurró ella una tarde. Pedro la miró fijamente. «Entonces hagamos que dure todo lo posible». Silvia sonrió. Pero aquella sonrisa escondía un miedo que empezaba a crecer. Las semanas pasaron. Y algo cambió. Primero fue el cansancio. Después llegaron los mareos. Más tarde, las náuseas. Al principio pensó que era el estrés. Las largas jornadas de filmación. La presión. Las discusiones constantes con su entorno. Pero una mañana, mientras intentaba memorizar un guión, sintió que todo daba vueltas. Tuvo que sentarse, respirar, cerrar los ojos. Algo no estaba bien. Esa misma tarde acudió discretamente a un médico de confianza. El consultorio permanecía en silencio. Solo se escuchaba el reloj marcando los segundos. El médico revisó los resultados durante varios minutos. Después levantó lentamente la mirada. Su expresión había cambiado. «Señorita, necesitamos hablar». Silvia sintió un nudo en el estómago. Había imaginado muchas respuestas. Ninguna buena.
El médico respiró profundamente antes de pronunciar unas palabras que parecieron detener el tiempo. Todo indica que está embarazada. El mundo dejó de moverse. Silvia permaneció inmóvil. No lloró. No habló. Simplemente miró al vacío. Porque entendía perfectamente lo que aquello significaba. No era solamente un embarazo. Era un terremoto capaz de destruir varias vidas al mismo tiempo. Salió del consultorio caminando sin rumbo. Las calles seguían llenas de gente. Los vendedores gritaban. Los tranvías avanzaban. La ciudad continuaba exactamente igual. Pero para ella, todo había cambiado. Aquella noche llamó a Pedro. La voz le temblaba. «Tenemos que vernos». ¿Pasó algo? Silvia guardó silencio unos segundos. Los más largos de su vida. Sí. Y creo que después de esta conversación, nada volverá a ser igual. Pedro llegó pocos minutos después. Encontró a Silvia sentada junto a una ventana, con el rostro pálido y las manos temblando. No hizo preguntas. Se limitó a sentarse frente a ella. Silvia levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo. Y con apenas un hilo de voz pronunció las palabras que cambiarían el destino de ambos. «Pedro, voy a tener un hijo». El silencio que siguió fue tan pesado, que parecía anunciar que el verdadero conflicto de esta historia acababa de comenzar. Después de escuchar aquellas palabras, Pedro permaneció inmóvil, no porque no sintiera nada, sino porque, por primera vez en muchos años, no encontró respuesta. Frente a él estaba Silvia, la mujer de la que se había enamorado. Y dentro de ella, una vida que podía cambiarlo todo. Durante varios minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Finalmente, Pedro rompió el silencio. ¿Estás completamente segura? Silvia asintió lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El médico lo confirmó esta mañana. Pedro bajó la cabeza. La noticia golpeaba su conciencia con una fuerza imposible de describir. No era únicamente un hijo. Era un escándalo capaz de destruir carreras, matrimonios y el prestigio de dos de las figuras más conocidas del cine mexicano. Entonces tomó las manos de Silvia. «No voy a dejarte sola». Ella quiso creerle. Necesitaba hacerlo. Pero la realidad era mucho más cruel que cualquier promesa. Ambos sabían que el mundo en el que vivían no perdonaba. En aquellos años, una actriz embarazada fuera del matrimonio podía desaparecer de la pantalla de un día para otro. Los productores rompían contratos. Los patrocinadores retiraban su apoyo. Y la prensa convertía cualquier rumor en una condena pública. Silvia respiró profundamente. ¿Y qué vamos a hacer? Pedro no respondió de inmediato. Miró por la ventana, como buscando una solución entre las luces de la ciudad. Pero no había ninguna. Solo caminos llenos de dolor. En ese mismo instante, sin que ellos lo supieran, alguien ya comenzaba a sospechar. Un chofer había visto demasiados encuentros. Un empleado de los estudios había escuchado conversaciones. Y en los pasillos del cine empezaban a circular murmullos cada vez más peligrosos. Los rumores crecían como un incendio. Todavía nadie podía demostrar nada. Pero bastaba una fotografía. Un testigo. Una sola indiscreción. Y todo terminaría. Aquella noche, antes de despedirse, Pedro abrazó a Silvia con fuerza. Como si quisiera detener el tiempo. Como si ese abrazo pudiera protegerlos de lo que estaba por venir. Pero había fuerzas mucho más grandes que ellos. La fama. La presión. Los intereses de una industria que no estaba dispuesta a perder a dos de sus estrellas. Y mientras ambos intentaban encontrar una salida,
Una figura poderosa comenzaba a intervenir desde las sombras. Un hombre respetado, influyente, capaz de decidir el destino de muchos actores. Un hombre que estaba convencido de que aquel romance debía terminar antes de convertirse en el mayor escándalo de la época de oro del cine mexicano. Su nombre era Jorge Negrete. En los días siguientes, los rumores comenzaron a crecer con una velocidad inquietante. En los foros de filmación ya no solo se hablaba de una amistad entre Pedro Infante y Silvia Pinal. Ahora había quienes aseguraban haberlos visto salir juntos. Otros juraban que se reunían lejos de la ciudad. Nadie tenía pruebas. Pero en el mundo del espectáculo, los rumores podían destruir una carrera mucho antes que la verdad. Fue entonces cuando Jorge Negrete decidió intervenir. Era una de las figuras más respetadas del cine mexicano. Su palabra tenía peso. Los productores lo escuchaban. Los periodistas lo respetaban. Y muchos jóvenes actores lo veían como un mentor. Una tarde mandó llamar a Pedro. La reunión fue breve. Sin sonrisas. Sin rodeos. Jorge cerró la puerta y lo miró fijamente. Dime que todo lo que se dice es mentira. Pedro guardó silencio. Ese silencio fue suficiente. Jorge soltó un largo suspiro. ¿La embarazaste? Pedro bajó la mirada. Sí. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, Jorge caminó lentamente hasta la ventana. Desde allí podía verse una ciudad que seguía su ritmo sin imaginar el terremoto que estaba por desatarse. ¿Entiendes lo que puede pasar si esto sale a la luz? Pedro asintió. Lo entendía demasiado bien. No solo estaba en juego su prestigio, también el futuro de Silvia. Su carrera apenas comenzaba. Un escándalo como aquel podía cerrarle todas las puertas. Jorge volvió a mirarlo. Su expresión era dura, pero también había preocupación. Ahora ya no se trata solo de ustedes dos. Hay una criatura en medio de todo esto. Y cada decisión que tomen la va a marcar para siempre. Esa misma noche, Jorge pidió ver a Silvia. Ella llegó nerviosa. Sabía que esconder la verdad ya era imposible. Cuando entró, Jorge le ofreció asiento. Durante unos segundos nadie habló. Después, con una serenidad que resultaba casi inquietante, comenzó a hablar. Todavía hay una forma de evitar que sus vidas se destruyan. Silvia sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Cuál? Jorge respiró profundamente. Desaparecer. Alejarte durante unos meses. Decir que estás enferma. Mantener el embarazo en secreto hasta el final. Silvia abrió los ojos. Aquellas palabras sonaban más a una sentencia que a una solución. ¿Y después? Jorge tardó varios segundos en responder. Como si incluso para él fuera difícil pronunciar la siguiente frase. Cuando finalmente habló, su voz apenas fue un susurro. Después, tendrán que decidir si el amor de unos padres consiste en quedarse con un hijo, o en dejarlo ir para darle la oportunidad de vivir lejos del escándalo. Silvia sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Porque por primera vez, comprendió que la decisión que estaba por tomar podía perseguirla el resto de su vida. A veces, el momento más triste de una historia no ocurre cuando alguien muere. Ocurre cuando una madre comprende que tal vez no podrá ver crecer al hijo que lleva en su vientre. Los días siguientes transcurrieron envueltos en un silencio doloroso. Silvia aceptó desaparecer de la vida pública. Los estudios recibieron una explicación sencilla: agotamiento, problemas de salud y reposo absoluto. Nadie debía sospechar la verdad. Mientras tanto, Pedro seguía trabajando frente a las cámaras. Cantaba. Sonreía. Firmaba autógrafos. El público veía al ídolo de siempre.
Pero, cuando se apagaban las luces del set, el hombre detrás del personaje se derrumbaba. Cada escena de felicidad contrastaba con la angustia que llevaba por dentro. En las noches se encontraba con Silvia en un lugar apartado. Ya no hablaban de películas, ni de sueños, ni del futuro. Ahora solo hablaban del bebé. ¿Crees que algún día nos perdone?, preguntó Silvia acariciando su vientre. Pedro tardó en responder. Espero que algún día entienda que a veces el amor también duele. Silvia bajó la mirada. Aquella respuesta no le daba paz. Solo hacía más pesado el silencio. Las semanas pasaron. El embarazo avanzaba. Y con cada movimiento del bebé, la idea de separarse de él se volvía más insoportable. Silvia comenzó a escribirle cartas. Cartas que jamás pensaba entregar. En ellas le hablaba de quién era. Le contaba cuánto lo esperaba. Le prometía que nunca dejaría de pensar en él. Y sobre todo le pedía perdón. Cada palabra terminaba empapada de lágrimas. Pedro también empezó a cambiar. Por primera vez dudó de todo. De la fama. Del éxito. De los aplausos. ¿De qué servía ser el hombre más querido de México si no podía proteger a la mujer que amaba? Una noche llegó decidido. Nos iremos lejos. Empezaremos de nuevo. Silvia levantó la vista con una mezcla de esperanza y tristeza. Durante unos segundos imaginó esa vida. Una casa pequeña. Un hijo corriendo por el jardín. Una familia lejos de las cámaras. Pero la ilusión duró apenas un instante. Los dos sabían que escapar no era tan sencillo. Había contratos, compromisos, familias, una prensa dispuesta a perseguirlos hasta el fin del mundo, y un país entero observando cada uno de sus movimientos. Silvia tomó las manos de Pedro. No podemos huir de todo. Pedro cerró los ojos, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. El tiempo seguía avanzando. Y también se acercaba el día del nacimiento. Un día que debía ser el más feliz de sus vidas, pero que amenazaba con convertirse en el más doloroso. Porque mientras el mundo esperaba el estreno de una nueva película de sus grandes estrellas, ellos esperaban, en silencio, el instante en que tendrían que enfrentarse a una decisión capaz de perseguirlos para siempre. Y ninguno de los dos estaba preparado para lo que ocurriría cuando, por primera vez, escucharan llorar a ese niño. Dicen que el primer llanto de un bebé cambia para siempre la vida de una madre. Pero hay ocasiones en las que también rompe su corazón. Febrero de 1951. La madrugada cayó fría y silenciosa. Silvia despertó sobresaltada. Un dolor intenso atravesó su cuerpo. Después vino otro. Y otro más. No había dudas. El momento había llegado. La pequeña casa donde permanecía resguardada se llenó de movimiento. La enfermera corrió a preparar todo mientras el médico era avisado con urgencia. Afuera, el cielo comenzaba a iluminarse lentamente. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Cada contracción era más fuerte que la anterior. Silvia apretaba las sábanas con todas sus fuerzas. En medio del dolor solo repetía un nombre: Pedro. Pero Pedro no estaba allí. La distancia era parte del acuerdo. Mientras tanto, en un estudio de grabación de la Ciudad de México, Pedro intentaba concentrarse frente al micrófono. Cantaba. Sonreía. Interpretaba al hombre alegre que el público esperaba ver. Entonces un asistente se acercó discretamente y le entregó un pequeño papel. Solo tenía una frase: ha comenzado el parto. Pedro dejó de cantar. Durante unos segundos el estudio quedó en completo silencio. Sin pedir explicaciones, salió del lugar. Subió a su automóvil.
y condujo durante horas con un solo pensamiento: llegar antes de que todo terminara. Mientras tanto, Silvia luchaba entre el dolor y el miedo. Cada minuto parecía eterno. Hasta que, finalmente, un llanto rompió el silencio. Un sonido pequeño, frágil, pero capaz de detener el mundo. El médico sonrió. «Es un niño». Silvia extendió los brazos casi sin fuerzas. Cuando el bebé descansó sobre su pecho, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era perfecto. Sus diminutas manos se aferraban a uno de sus dedos. Su respiración era tranquila. Y, por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, Silvia sintió paz. Lo besó en la frente. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Como si supiera que cada segundo valía una vida entera. «Hola, mi amor», susurró. «Perdóname». El bebé abrió lentamente los ojos. Y aunque era imposible saberlo, Silvia creyó ver en ellos el brillo del hombre del que se había enamorado. Horas después, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Pedro había llegado. Entró sin decir una sola palabra. Sus ojos fueron directamente hacia el pequeño. Se acercó despacio. Las manos le temblaban. Nunca había sentido tanto miedo. Silvia levantó al niño con delicadeza. «Quiero que lo conozcas». Pedro tomó al bebé entre sus brazos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Toda la fama, todo el dinero, todos los aplausos del mundo, no significaban absolutamente nada comparados con aquel instante. Durante unos minutos no existieron los contratos, ni los escándalos, ni las cámaras. Solo un padre, una madre y un hijo. Pero la felicidad duró muy poco. Unos golpes secos resonaron detrás de la puerta. El médico respiró profundamente antes de hablar. Ya llegaron. Silvia sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo, porque sabía perfectamente lo que significaban aquellas palabras. El tiempo se había terminado. Y la decisión que habían intentado evitar durante 9 meses acababa de entrar en la habitación. La puerta se abrió lentamente. El médico entró acompañado por la enfermera. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. El silencio era suficiente para entender que había llegado el momento que todos habían intentado aplazar. Silvia abrazó al bebé con todas sus fuerzas. Su respiración se aceleró. Cada latido de su corazón parecía suplicar unos minutos más. Pedro permanecía inmóvil. Nunca se había sentido tan impotente. Podía llenar teatros. Podía emocionar a millones de personas con una canción. Pero no podía cambiar el destino que tenía frente a sus ojos. «Déjenos solos un momento», pidió Silvia con la voz quebrada. El médico asintió. La habitación volvió a quedar en silencio. Pedro se acercó a la cama. Acarició la diminuta mano del niño. «Ojalá algún día puedas entendernos», murmuró. Silvia negó con la cabeza. «No quiero que nos entienda. Quiero que nunca tenga que sufrir por nuestras decisiones». Las lágrimas volvieron a inundar el cuarto. Pedro se sentó junto a ella. Por primera vez desde que comenzó aquella historia, ninguno hablaba del futuro. Porque ya no existía un futuro para ellos tres. Solo quedaban recuerdos. Silvia besó la frente del pequeño una y otra vez. Quería memorizarlo todo. El calor de su piel, el sonido de su respiración, la forma en que cerraba sus diminutos dedos alrededor de los suyos. Sabía que esos instantes serían el único refugio al que volvería durante el resto de su vida. Entonces tomó una pequeña medalla que llevaba al cuello. Era un recuerdo familiar. La observó durante unos segundos.
Después la colocó cuidadosamente entre las mantas del bebé. «Para que siempre tengas algo mío», susurró. Pedro la miró sin poder contener el llanto. Se quitó un pequeño escapulario que llevaba consigo desde hacía años. Lo dejó junto a la medalla. «Y esto, para que la vida te cuide mejor de lo que nosotros pudimos hacerlo». Silvia levantó lentamente la vista. «Prométeme una cosa. La que sea. Si algún día el destino vuelve a cruzar nuestros caminos, no permitas que crezca creyendo que nunca fue amado». Pedro cerró los ojos. «Te lo prometo». En ese instante, la puerta volvió a abrirse. El médico dio un paso al frente. Esta vez nadie pidió más tiempo, porque ya no quedaba. Silvia entregó al bebé con las manos temblando. Durante un segundo creyó que su corazón también se iba con él. El pequeño comenzó a llorar. Un llanto limpio, inocente. Pero para ellos sonó como el eco de una despedida imposible de olvidar. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio fue aún más doloroso. Silvia rompió en un llanto incontenible. Pedro la abrazó con fuerza. Ninguno encontró palabras capaces de aliviar aquella herida. Y mientras el recién nacido era llevado hacia un destino incierto, ellos comprendieron que algunos secretos no se entierran bajo tierra. Se entierran en el alma y permanecen allí, esperando el día en que la verdad encuentre el camino para regresar. Semanas después del nacimiento, Silvia regresó a la Ciudad de México. Para el público, simplemente había estado alejada por motivos de salud. Nadie hizo demasiadas preguntas. ¿Y quienes las hicieron? Obtuvieron siempre la misma respuesta: «Ya estoy mejor». Pero era mentira. Su cuerpo se había recuperado. Su corazón, no. Volvió a los estudios de filmación. Las cámaras la recibieron como si nada hubiera pasado. Los directores celebraban su regreso. Los fotógrafos buscaban una sonrisa. Y Silvia sonreía. Porque había aprendido que, en el mundo del espectáculo, una buena actriz también debía interpretar su propia vida. Solo ella sabía que cada aplauso escondía un vacío imposible de llenar. Pedro también siguió adelante. Las películas continuaban rompiendo récords. Las canciones sonaban en todas las estaciones de radio. El país seguía adorando a su ídolo. Pero había noches en las que apagaba las luces de su casa, tomaba una guitarra y permanecía durante horas sin tocar una sola nota. Pensando, imaginando, preguntándose cómo sería aquel niño. Si ya habría aprendido a sonreír. Si estaría sano. Si algún día escucharía una de sus canciones sin saber que quien cantaba era su propio padre. Los meses se transformaron en años. Y los años, en décadas. Cada aniversario del nacimiento de aquel niño se convirtió en una fecha imposible de olvidar. Silvia nunca la anotó en un calendario. No hacía falta. La llevaba grabada en el alma. Cada 12 de febrero encendía una vela en silencio. Nadie entendía por qué. Ni sus amigos. Ni sus hijos. Ni las personas más cercanas. Era un ritual que pertenecía únicamente a ella. Una conversación silenciosa con alguien que estaba lejos. Muy lejos. El destino, sin embargo, sería todavía más cruel. En 1957, la noticia paralizó a México. Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo. La radio interrumpió su programación. Las calles se llenaron de gente llorando. Millones despidieron al ídolo. Silvia también lloró. Pero su dolor era distinto. No solo despedía al hombre que había amado. También despedía la última oportunidad de que un padre pudiera abrazar al hijo que nunca conoció. Aquella noche permaneció despierta hasta el amanecer, mirando una fotografía, sin decir una sola palabra.
Fue entonces cuando tomó una decisión. El secreto moriría con ella. Nadie debía cargar con aquel peso. Nadie debía abrir heridas que el tiempo había aprendido a ocultar. Sin embargo, la vida tiene una forma extraña de desafiar las promesas, porque los secretos pueden sobrevivir muchos años, pero nunca son eternos. Y, mientras Silvia intentaba convencer al mundo de que todo había quedado atrás, el destino ya comenzaba a mover las piezas para que, décadas después, una sola confesión hiciera tambalear la historia de dos de las mayores leyendas del cine mexicano. Ciudad de México. Año 2024. El tiempo había cambiado los escenarios. Las cámaras eran diferentes. Las estrellas de la época de oro ya pertenecían a la historia. Pero había algo que permanecía intacto. Un recuerdo. Un nombre. Una fecha. Durante más de 7 décadas, Silvia había aprendido a convivir con el silencio. Nadie imaginaba el peso que cargaba. Ni siquiera quienes compartían la mesa con ella. Ni quienes la abrazaban en los momentos difíciles. Porque existen heridas que nunca dejan de sangrar. Solo aprenden a hacerlo en silencio. En las noches, cuando la casa quedaba completamente en calma, abría una vieja caja de madera. Dentro conservaba pequeños recuerdos. Una fotografía de juventud. Una carta jamás enviada. Y una medalla idéntica a la que, según su memoria, había colocado entre las mantas de aquel recién nacido. La sostenía durante unos minutos. Cerraba los ojos. Y susurraba apenas unas palabras. Espero que hayas sido feliz. Después volvía a guardar todo. Como si enterrara el pasado una vez más. Pero el pasado nunca acepta quedarse enterrado para siempre. Con el paso de los años, Silvia comenzó a comprender que el verdadero castigo no había sido la separación. Había sido no saber. No saber si aquel niño había crecido rodeado de amor. Si alguna vez preguntó por sus padres. Si, en algún rincón de su corazón, sintió que alguien lo había abandonado. Esa duda la acompañó hasta el final. Y cuanto más avanzaba el tiempo, más difícil era seguir callando. Una tarde reunió fuerzas para escribir unas líneas. No era una carta. Era una confesión. No llevaba destinatario. Solo una frase escrita con pulso tembloroso. Si algún día conoces la verdad, quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Dobló el papel lentamente. Lo guardó junto al resto de los recuerdos. Y volvió a cerrar la caja. Como lo había hecho durante décadas. Sin imaginar que aquel pequeño gesto sería el principio del fin del secreto. Porque los recuerdos siempre encuentran a alguien dispuesto a abrirlos. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. Tal vez la historia nunca pueda reconstruirse por completo. Tal vez muchas preguntas permanezcan sin respuesta. Pero una verdad comenzaba a abrirse camino entre los silencios del pasado. Una verdad capaz de cambiar la forma en que millones de personas recordarían a dos de las figuras más grandes del cine mexicano. Porque, a veces, las leyendas no terminan cuando cae el telón. Empiezan cuando alguien se atreve a contar aquello que nadie se había atrevido a imaginar. Hay personas que se llevan secretos a la tumba. Y hay otras que convierten esos secretos en parte de su leyenda. 28 de noviembre de 2024. La noticia recorrió México en cuestión de minutos. Silvia Pinal había muerto. Con ella desaparecía una de las últimas grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Las pantallas comenzaron a mostrar escenas de sus películas. Las redes sociales se inundaron de homenajes. Miles de personas recordaban a la actriz, a la diva, a la mujer que marcó una época. Pero nadie podía saber qué pensamientos habían ocupado sus últimos instantes. Quizá recordó los aplausos. Quizá recordó los escenarios.
Quizá recordó los grandes amores de su vida. O quizá, como tantas veces antes, volvió a pensar en aquel niño al que un día tuvo que dejar ir. Porque hay recuerdos que nunca envejecen. Solo esperan pacientemente el momento de encontrarse con la eternidad. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero quizá eso no sea cierto. Tal vez el tiempo solo nos enseña a convivir con las heridas que jamás cerrarán por completo. Y esa es la razón por la que historias como esta siguen conmoviendo a millones de personas. No porque hablen de celebridades, sino porque hablan de decisiones imposibles, del precio del amor, de los sacrificios y de esos secretos que muchas familias han guardado durante generaciones. Porque, al final, la fama desaparece, la belleza se desvanece, los aplausos terminan, pero el amor, ese permanece incluso cuando ya no queda nadie para contarlo. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en una situación así? ¿Crees que, a veces, guardar un secreto puede ser un acto de amor o la verdad siempre debe salir a la luz? Me encantará leer tu opinión y debatirla contigo. Y si disfrutas este tipo de historias profundas sobre las grandes leyendas del cine mexicano, suscríbete al canal Vidas de Impacto. Activa la campanita para no perderte los próximos documentales y comparte este video con alguien que también ame estas historias llenas de emoción, misterio y nostalgia. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.